Para dividir dos polinomios se usa la división larga o método habitual que sigue los mismos pasos del algoritmo de división con números naturales. Para dividir dos polinomios por el método habitual se realizan los siguientes pasos. Primero se ordenan los polinomios en forma estrictamente descendiente con respecto a las variables incluyendo todos los exponentes. Si es necesario se completan los polinomios incluyéndolos con los términos con el cociente 0. Segundo, se divide el primer término del dividiendo entre el primer término del divisor. El resultado será el primer término del cociente. Tercero, dicho término se multiplica por cada uno de los semejantes en el dividendo, para lo cual se tienen en cuenta los respectivos cambios de signo. Cuarto, se baja el siguiente término del dividiendo. Se divide el primer término del dividiendo parcial entre el primer término del divisor. El resultado será el segundo término del cociente. Quinto, se continuará el proceso hasta el residuo tenga un grado menor que el grado del divisor de regla de Ruffini. Para calcular el cociente de dos polinomios se utiliza un procedimiento que requiere muchos cálculos intermedios. Una regla que nos puede ayudar a simplificarlo es la regla de Ruffini. Esta regla solo será válida cuando el divisor sea un polinomio en la forma x menos a, siendo un número real. Coeficientes separados en un procedimiento similar a la metodología clásica, con la diferencia en este caso solo se utilizarán los coeficientes. Debemos tener en cuenta que aparte de la ordenación, tanto el dividendo como el divisor deben estar completos. En caso contrario, se sustituirán con los ceros los espacios correspondientes de los términos que faltan. Teorema de residuo. Para realizar operaciones combinadas entre polinomios se debe considerar el orden de las operaciones y los signos de agrupación. Se recomienda suprimir los signos de agrupación después de resolver las operaciones indicadas dentro de cada uno de ellos. Una vez se suprimen los signos, se agrupan, se resuelven las divisiones y se multiplican de izquierda a derecha. Y por último, las sumas y restas en el orden que aparezcan, de tal forma que las expresiones inicial queda simplificada. Productos notables. Los productos notables es el nombre que reciben multiplicaciones con expresiones algebraicas, cuyo resultado se puede escribir mediante simple inspección sin verificar la multiplicación, que cumplen ciertas reglas fijas. Su aplicación simplifica y sistemática la resolución de muchas multiplicaciones habituales. Cada producto notable corresponde a una fórmula de factorización. Por ejemplo, la factorización de una diferencia de cuadrados perfectos es un producto de dos binomios conjugados y recíprocamente. 6 aspectos. Aspecto número 1 es el cuadrado de un binomio. Cuando se halla el cuadrado de un binomio, se debe tener en cuenta dos casos: el cuadrado de la suma de dos términos y el cuadrado de la diferencia de dos términos. El cuadrado de la suma de dos términos es igual al cuadrado del primer término más el doble del producto del primer término por el segundo término más el cuadrado del segundo término. Aspecto número 2. Cuadrado de un trinomio. A partir de la aplicación de la propiedad distributiva, se puede generalizar una fórmula para hallar el cuadrado de la suma de tres términos, es decir, el cuadrado de un trinomio. El cuadrado de la suma de tres términos es igual al cuadrado del primer término, más el cuadrado del segundo término, más el cuadrado del tercer término, más el doble producto del primer término por el segundo término, más el doble del producto del segundo término por el tercer término, más el doble del producto del primer término por el tercer término. Aspecto número 3. Producto de la suma por la diferencia. El producto de una suma por su diferencia es la forma a más b, a menos b, donde a más b es la suma de dos términos y a menos b es la diferencia de estos términos. El producto a más b, a menos b se resuelve aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Aspecto número 4. Producto de binomios con un término. El producto de dos binomios con un
término común x más a, x más b, es igual al cuadrado del término común x elevado a 2, más el producto de la suma de los dos términos no comunes por el término común a más b x, más el producto de los términos no comunes a b. Esto es x más b igual a x2 más b x más ab. Aspecto número 5. Cubo de un binomio. Cuando se halla el cubo de un binomio se debe tener en cuenta dos casos: el cubo de la suma de dos términos y el cubo de la diferencia de dos términos. El cubo de la diferencia de dos términos a más b3 es igual al cubo del primer término a3 menos el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo término 3a 2b más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término 3a 2b menos el cubo del segundo término b3. El cubo de la suma de dos términos a menos b3 es igual al cubo del primer término a3 más el triple del producto del cuadrado del primer término por el segundo término 3a 2b más el triple del término por el cuadrado del segundo término 3ab2 más el cubo del segundo término b3. Aspecto número 6. Triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es un arreglo triangular de números que permite hallar los coeficientes del desarrollo de las expresiones de la forma a, b, n, donde n es un número natural. El triángulo de Pascal se basa en las regularidades del coeficiente del desarrollo binomial. El triángulo de Pascal se puede construir hasta el valor de n que se necesite. Esto es el triángulo para n9. Muchas gracias. Ahora continuamos con mi compañera Sarita. Buenos días, yo soy Sara Valentina Rodríguez Zuluaga. Les estaré hablando sobre la unidad 3. Aquí vas a encontrar los casos de factorización dados hasta el momento. El primero es el factor común de un monomio. Un factor común monomio es el factor que está presente en cada término del polinomio. En el caso de los coeficientes numéricos, el factor común es el mayor divisor posible entre ellos y el factor común literal está formado por él o por los elementos de la parte literal presentes en todos los términos con menor exponente. Para factorizar el polinomio se escribe el factor común monomio multiplicado por el polinomio resultante de dividir cada término del polinomio original entre el factor común monomio. Para factorizar un polinomio por factor común monomio es necesario realizar los siguientes pasos. Primero, se halla el factor común considerando sus características. Segundo, se divide cada término del polinomio dado entre el factor común extraído. Y por último, se escribe el factor común y dentro de un paréntesis se escriben los resultados de cada división. El factor común de un polinomio. En algunos polinomios existen factores comunes que no son monomios sino polinomios. Por ejemplo, en el monomio A, abro paréntesis XY, cierro paréntesis, B, abro paréntesis XY, cierro paréntesis, se observan dos expresiones separadas cuyo signo en el cual XY es el factor común. Primero, se encuentra el factor común entre los polinomios. Luego se divide cada expresión del polinomio. Por lo tanto, la factorización del polinomio debe dar el resultado. El factor común por agrupación de términos. En algunos casos, el polinomio que se busca factorizar no tiene un factor común para todos sus términos, pero al agrupar esto sí se puede determinar una expresión común para dar una agrupación. Por ejemplo, en el polinomio xm más ym más xn más yn, no hay un factor común entre todos estos términos. Sin embargo, al organizar el polinomio en grupos de términos, es posible encontrar un factor común en cada agrupación y así determinar uno para el polinomio. Luego de factorizar el polinomio, se tienen que agrupar los términos, se factoriza cada paréntesis por factor común y se factoriza por factor común el polinomio. La diferencia de dos cuadrados. La diferencia de cuadrados se factoriza como la suma de las raíces cuadradas de los dos términos por la diferencia de las raíces cuadradas de los dos términos. La suma de cubos. La suma de cubos se descompone en dos factores. En el primer factor contiene la suma de las raíces cúbicas de cada término y el segundo factor es un trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz cúbica menos el producto de las raíces cúbicas más al cuadrado de la segunda raíz cúbica.
La diferencia de cubos. Diferencia de cubos se compone en dos factores. El primer factor contiene la diferencia de las raíces cúbicas de cada término y el segundo factor es el trinomio cuyos términos son el cuadrado de la primera raíz cúbica más el producto de las raíces cúbicas más el cuadrado de la segunda raíz cúbica. Factorización de trinomios. Un trinomio ordenado respecto a una de sus variables es cuadrado perfecto cuando el primero y el tercer término son cuadrados perfectos, es decir, que tienen una raíz cuadrada exacta. El segundo término es el doble producto de las raíces cuadradas del primer y tercer término. El primer y tercer término siempre son positivos. El segundo término puede ser positivo o negativo. Factorizar un trinomio cuadrado es el proceso inverso de encontrar el desarrollo del cuadrado de la suma o de la diferencia de los términos. Por lo tanto, el trinomio cuadrado perfecto cuando está ordenado se factoriza así. Si el segundo término es positivo, se eleva al cuadrado de la suma de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Si el segundo término es negativo, se eleva al cuadrado de las diferencias de las raíces cuadradas del primer y tercer término. Muchas gracias por su atención.